Siempre nos hemos preguntado por qué si nosotros somos creyentes y sinceros al tener a nuestro Padre Celestial como la fuente de toda nuestra bendición, ¿por qué vivimos tan mediocremente o tan miserablemente frente a aquella promesa de abundancia y de gran bendición notable e irrefutable que podemos dar como testimonio al mundo? Pero lejos de ser eso, somos un pueblo que tiene pobreza, tiene necesidades y tiene muchas enfermedades, ¿no? Y nos decimos, bueno, pues como a la herencia católica de muchos, es la voluntad de Dios pues que seamos así, ¿no? Pero la pregunta que debe de, o el punto de ignición, o así como el mechero de una dinamita, el punto de ignición es que se encienda fuego en la punta de la mecha para que vaya corriendo y que al final estalle la dinamita. ¿Cuál es el punto de ignición para que nosotros podamos explotar en los talentos, en las virtudes y en toda la manifestación de que Yahweh está con nosotros y que somos su pueblo? Pues el pensamiento más sencillo que puede ser el punto de ignición es que como un Padre abundante y creador sea a la vez y entendamos en la Escritura que es generoso, puedan sus hijos estar en lo contrario, tan mediocres, tan bajoneados, tan necesitados, y que requerimos que otra gente nos dé la mano. Requerimos de asesoría prácticamente en toda nuestra vida. Cuando el Mesías dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y que lejos de ser la luz del mundo, más bien parecemos las tinieblas del mundo a veces, dando pena, lástima y andamos dando tumbos por la vida. ¿Por qué si no también el Mesías dijo que nosotros éramos la sal de la tierra? ¿Por qué andamos prácticamente suplicando que alguien de afuera nos dé sabor a nuestra vida, cuando nosotros se nos dijo que éramos la sal de esta tierra, ¿no? Y vamos a entender eso el día de hoy. Y vamos a entenderlo con relación al Shabbat. Y para empezar le he titulado Los caníbales del séptimo día. Canibalismo significa comer a tu prójimo, devorarlo. ¿Y la Biblia habla de caníbales? Sí, vamos a ver eso. Y encabezo con un texto que aparentemente no tiene nada que ver con el título, pero lo vamos a ir entendiendo a continuación. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me pregunto, la religión verdadera que el Padre quiere es esta: visitar a los huérfanos. ¿Y dónde queda la obediencia a la ley? ¿Y dónde queda el por qué tenemos que ir a la iglesia? Si acá dice que la religión que Dios quiere y que muchos malinterpretan es ir, visitar a los huérfanos, allí a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pregunto, ¿yo a qué voy a visitar a un huérfano? Cuando muchas veces nosotros somos los huérfanos. ¿Qué vamos a darle a una viuda en sus tribulaciones cuando nosotros estamos en tribulaciones? ¿Y cómo vamos a hablarle al mundo que se guarde sin mancha cuando nosotros estamos más manchados que leopardo en tinta china, ¿no? Este es algo que debe estallarnos en la cabeza, hermanos. ¿Yo a qué voy a visitar un huérfano cuando yo mismo soy huérfano, me siento huérfano y vivo como un huérfano?
¿Y qué le voy a darle a una viuda en sus tribulaciones cuando yo estoy lleno de problemas? ¿Y cómo puedo hablar de vivir sin pecar cuando yo soy el primer pecador? Y que más aún en las iglesias se han rendido frente a este problema y predican que no es el séptimo día lo importante, ni el cuarto mandamiento, y que al tirarse al suelo el cuarto mandamiento están arruinando el resto de los mandamientos, porque para ellos más importante es la unidad que esto. ¿Y saben por qué? Porque nosotros necesitamos ser bendecidos para bendecir. Si nosotros vamos a un hambriento, nosotros tenemos que llevarle pan para el hambriento. Si yo voy a visitar un huérfano, yo debo tener, ¿qué cosa? ¿Cómo decir? La vivencia filial de que yo no soy un huérfano. Y dar un testimonio de lo que es tener un Padre todopoderoso, un Padre generoso, un Padre abundante, un Padre rico. Ahí es cuando yo puedo manifestar la religión pura. Pero entonces la religión pura y sin mácula delante de Dios implica algo tácito, que para poder dar, yo tengo que haber recibido para poder compartir. Si yo no recibo y no tengo bendición, ¿qué bendición voy a compartir a los demás? Por eso, cuando el Mesías hubo la necesidad de alimentar a los 5,000, los discípulos se fueron a él: maestro, ya despídelos, porque ya es hora de comer y no hay que darle. Y él, ¿qué le dijo? Dale vosotros de comer. Pero, maestro, no sé, no que quiero faltar el respeto, pero ¿te has puesto a mirarnos que nosotros tal vez ni siquiera tengamos nosotros comida para nosotros? Esa pregunta, aparentemente tonta, tenía como fin hacer sentir al ser humano, al apóstol, al discípulo, que para poder dar hay que recibir. Y si ellos querían darles, tenía la orden de darles, implicaba, entre comillas, que no tenían que dudar, que tenían simplemente que pedir: Padre, provee para poder proveer. Y ese es el secreto o el misterio que nosotros tenemos que entender del Shabbat. Pero ¿qué tiene que ver el Shabbat con esto, hermanos? Y ahorita lo vamos a ver. Por eso es bien importante conocer el Shabbat. Y vamos a leer, por ejemplo, en la pregunta 1, que Yahweh es un creador que bendice en todo. Yahweh es un creador que bendice en todo. Miren lo que dice en Génesis, la promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Él nos prometió bendecirnos y engrandecer tu nombre y serás bendición. Esta promesa no la hemos creído ni la hemos rescatado. Yahweh ha prometido bendecirnos en todo, y Él bendecirá a los que nos bendijeren y maldecirá a los que nos maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero eso es para Abraham, ustedes dirán. Pero me podrán creer que al desarrollo de la Escritura, esa mía promesa es para cada uno de los oyentes que en este momento están acompañándome en este video. Ha prometido el Padre bendecirnos, porque es imposible mandarnos a la guerra sin darnos un uniforme, sin darnos un arma, sin darnos municiones, sin darnos alimentos, sin proveernos para la lucha. Y la lucha es luchar, perdona la redundancia, contra la maldición que tiene el mundo. Y si el mundo tiene maldición, ¿nosotros con qué arma tenemos que ir? Con lo contrario. Si el mundo tiene escasez, ¿con qué arma tenemos que ir nosotros? Con la abundancia. Y si el mundo tiene falta de amor, ¿con qué nosotros tenemos que tener en abundancia? El amor. Es imposible dar lo que no tenemos, pero si Yahweh nos dice que demos, es porque nos va a proveer en superabundancia en todo lo que pidamos. Esto no es un tema evangélico que le dice decreta y tendrás. No, vamos a entender bien este tema.
No podemos escabullirnos ni darle de soslayo, porque mucho pueblo que me está viendo, oyendo en este momento, están con una carencia que tiene que terminar. Es imposible ser luz del mundo si nosotros no tenemos luz. Es imposible ser sal en la tierra si nosotros no somos sal. Es imposible dar alimento al pobre si nosotros no estamos bien alimentados. Es imposible compartir si nosotros no tenemos que compartir. Así de que, ¿por qué entonces no tengo si más bien estoy que necesito? Y esto es lo que vamos a resolver en esta ocasión, amado hermano. Hay caníbales, que significa que comen lo que no debieran comerse, que es su prójimo. Y acá la Biblia habla de tiempos de canibalismo. Dice en Miqueas, dije, oíd ahora, ¿a quién va a dirigir estas palabras? A los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Si contextualizamos eso a la fecha, ¿quiénes serían ellos? ¿Quiénes serían los príncipes de Jacob y los jefes de la casa de Israel? Ustedes ya tienen el nombre en la mente. Y dice, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Eso mismo nos está diciendo ahora. No nos conviene a nosotros saber que por qué no hemos recibido la bendición y dónde está si Dios promete bendición y que hasta que sobreabunde. ¿Por qué vivimos tan miserablemente que no podemos darle a nuestro prójimo? Por eso no podemos compartir la verdad del Shabbat, porque no tenemos bendición. ¿Y por qué no tenemos bendición? Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 de Miqueas 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Quiénes? A los príncipes de Jacob y los jefes de la casa de Israel. ¿Quiénes son ellos en nuestro tiempo presente? Ellos, los dirigentes, el versículo 3 dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. ¿Eso qué cosa es? Es canibalismo. O sea, la Escritura habla que hay canibalismo en el pueblo de Dios. En algún momento será literal, porque lo hubo. En la historia muestra que Israel, cuando tuvo rebeldía, llegó a un punto tan necio, tan de piedra era su corazón, que las madres tuvieron que matar a sus hijos y comerlos entre ellas, porque esa dureza de corazón, tan duro y necio es ese pueblo, que tuvo que llegar a ese extremo para ilustrar lo que habían hecho espiritualmente y de manera, digamos, simbólica desde años atrás. La evidencia física es lo que antes ha habido como una evidencia espiritual. Coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Extremo. Sí, es extremo, porque es extremo la rebeldía y el pecado que había en Israel. Pero ¿a partir de quiénes? ¿Parte de quién eso? De los príncipes de Jacob y de los jefes de la casa de Israel. Ok, lo voy a decir. Todos los dirigentes de la religión, de la iglesia que seas, los pastores, que deberían ser los medios de bendición, que fomenten la bendición en el pueblo, lejos de ser la bendición, son la maldición en el mismo Edén. Y miren lo que dice el Salmo 53:4. No tienen conocimiento. Miren lo que dice acá. Vamos a colocar esto acá, a ver. Vamos a colocar ahí. Perdón, ahí vamos a borrar esto. Vamos a poner acá. ¿Qué dice? No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si fuesen pan, y a Yahweh no invocan. Aquí se presta a comentar muchas cosas, pero no pienso distraerme, pero voy a dejar como migaja de pan para que sigan el camino. No tienen conocimiento, ojo, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan.
Los pastores en las iglesias, en todas las iglesias, no me definen una, pero sobre todo en las iglesias sabáticas, en las iglesias sabatarias, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y miren lo que dice acá, que no es una cosa ligera lo que vamos a leer ahorita. Y a Yahweh no invocan. Pero ustedes me dirán, ¿acaso en los cultos sabáticos no se canta Señor mi Dios, Señor mi Dios, y un montón de cantos que reposamos y en nombre de la Trinidad, y hablan, porque yo no hablo eso? ¿Cómo puede decir esto la Escritura? Es un verso que no se aplica, dirán muchos, pero sí se aplica, porque en primer lugar, en las muchas iglesias sabáticas o sabatarias, no se invoca a Yahweh, sino se invoca a un Dios filosófico llamado Trinidad. Desde ahí vemos que los jefes de la casa de Israel en estas iglesias no invocan al verdadero Yahweh, sino invocan a una filosofía romanista llamada Trinidad, y que eso da pie a que se sientan que pueden devorar a mi pueblo comiendo sus carnes. Esto, aunque parezca extremo, lo vamos a ir entendiendo mejor a continuación. Pero recuerden, es imposible entender el Shabbat bajo un concepto trinitario. Es imposible. Y se ha visto, según veo y contemplo los métodos divinos, ha dado mucho tiempo el Padre siempre al mal para que ponga sus argumentos, y una vez que el mal o el contrincante o adversario expone sus argumentos, primero viene el Padre y coloca los suyos. Lo hizo con Moisés. Todo Babilonia y Asiria hablaban de sus dioses, que por aquí y por allá. Una vez que hablaron todo lo que quisieron, registraron en todo lo que quisieron, viene Moisés y expone la verdad como es. Ahora, nosotros hemos visto que las iglesias hablan a gran soltura acerca de su Dios filosófico llamado Trinidad. Y vemos el resultado como para que ver por las evidencias y no por los conceptos que se puede tener, ¿no? Y vemos que el pueblo sabático está desnutrido. Tienen que apelar a recursos neurolingüísticos para mantenerlos. Tienen que apelar a la carnalidad para que los jóvenes, sean conquistadores o sus camporís, tengan una diversión que está prohibida. Pero ¿a qué lleva esto? Por la falta de nutrición real, porque en primer lugar no invocan a Yahweh, invocan a su Trinidad, y como falso Dios que es por su concepto, no pueden tener realmente una bendición. Y todo el pueblo que está ahí son devorados por estos jefes de la casa de Israel. Son palabras fuertes lo que estoy diciendo, pero hay que sustentarlo. Y vamos a continuación a ver este tema, ¿no? Veamos la ruta de la bendición. Para entender por qué estamos malditos, devorados, mediocres, famélicos, tenemos que ver primero cuál es la ruta de la bendición y por qué decimos que el trinitarismo no va a poder entender ni disfrutar del Shabbat verdadero, aun cuando encuentre que el Shabbat es astronómico. Pero si es trinitaria la persona o el creyente, no va a poder recibir las bendiciones que tiene el verdadero evangelio que nos ha propuesto y que tenemos a nuestro alcance. La ruta de la bendición. Dice Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Mesías. La fuente de toda bendición no son tres, es uno solo. Y eso lo dice la Escritura, no lo dice nadie. La fuente de toda bendición no son tres, es uno. Y ese es el Dios y Padre de nuestro Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice unas cuantas cosas, toda bendición espiritual. Para dar hay que recibir primero.
No se puede dar lo que no tenemos. Cuando nos dice santificar los días de reposo, no podemos santificar un día de reposo porque no tenemos santidad recibida primero. Acá hay muchas personas que han escrito pidiendo cómo se hace el Shabbat. Poco a poco vamos a ir aprendiendo qué es hacer Shabbat. No es solamente esperar un día y que sin trabajar yo digo, ya estoy haciendo el Shabbat. Ya estoy en Shabbat. Eso no es estar en Shabbat. Shabbat es algo que se hace con voluntad, con planificación, con objetivo. Con objetivo cumplido podemos decir que hemos hecho Shabbat. Si no tenemos un objetivo cumplido en este tiempo de 24 horas de puesta a puesta del sol, entonces no hemos hecho Shabbat, hemos fracasado. En primer lugar, para hacer Shabbat es que hay una sola fuente de bendición en todo, que es el Padre. Este Padre comparte su bendición ¿con quién? En Yahshua, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Otra cosa que viene, por eso le digo, el tema del Shabbat es tan rico que señala lo siguiente, que es imposible llegar a tener una impecabilidad, lo que dice aquí, santo y sin mancha, si no tenemos primero la bendición que viene del Padre a través de su Hijo. Si fueran tres coiguales, oye, le diríamos así a lo criollo, ¿no? Oye, tú no me puedes dar algo que yo ya tengo. Correcto. No me vengas a mí a dar cosas que yo ya tengo y poseo, que porque hay que engañar a las criaturas, hay que darles una mentira justificada de que ya, yo me voy a hacer el que no tengo para recibir algo que tú tienes y así darte pues una especie de un halago ya como para que no me moleste o para que nadie discuta que tú eres el jefe de la banda, ¿no? Es eso lo que hace el trinitarismo al explicar la Trinidad. Bueno, me prefiero seguir el tema antes de decir lo que realmente hace estas personas, jefes de la casa de Israel, al no invocar a Yahweh. Y que por esa razón el pueblo está tan famélico y que los que han salido, igual como Lutero, salió del romanismo y se llevó como perro con pulgas, las pulgas del perro mayor, también aquellos que salen del trinitarismo van a otra iglesia y se llevan las pulgas del error de este tema. Y una de esas pulgas que pican y racan y dan sarna es que no somos bendecidos, sino que hay una gran mediocridad y pobreza en muchos aspectos de nuestra vida, por lo cual nos es imposible dar la bendición a los demás. Lo que leímos en el primer texto, ¿no? Ahora, dice, en amor, como dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Cuándo somos aceptos? Cuando hemos permitido que la bendición del Mesías se haga un reposo, un asentamiento, un Shabbat en nuestra vida, pero reconociendo que hay que invocar a Yahweh, el Padre, como la fuente única de toda bendición. No los tres, único Padre, Dios verdadero, y que Él le concede darle al Hijo y que el Hijo nos concede a nosotros. Ok, vamos entendiendo esa ruta de bendición y hay que comprobarla. Tiene que haber una comprobación, y qué mejor no leyendo los libros en la cual nos dicen que justifica la Trinidad. Veamos la misma escritura, que nos dice si estamos entendiendo bien o estamos entendiendo mal. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la escritura en cuanto a esta ruta de solamente la única fuente es el Padre, la recibe el Hijo y que el Hijo es el único que nos puede dar a nosotros, no un tercero? ¿De acuerdo? Veamos, sigamos, porque este tema promete abrir el entendimiento para muchas cosas. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y muchos dirán, eso fue cuando encarnó. Y si Él fue cuando encarnó y estuvo aquí en la tierra, ¿por qué tenía que orarle al Padre para poder resucitar a otro? Si Él tenía vida en sí mismo. Si fuese así,
como entenderíamos tener vida en sí mismo, el Mesías hubiera aprovechado para decir, miren, el Padre me ha dado vida a mí mismo para que vean de que yo levanto muertos y hago todo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Por qué tendría que dar la imagen de que tenía que pasar madrugadas orando para tener poder en el día si tenía vida en sí mismo? ¿Se dan cuenta lo incoherente de lo que es tener el Dios filosófico de la Trinidad? ¿Y qué tiene que ver, otra vez la pregunta, qué tiene que ver el Shabbat con esto? Veamos, tranquilos. Cuarta pregunta, el cuarto punto, la restauración de la cadena de bendición. ¿Cómo empieza la cadena de bendición? El Padre da al Hijo, el Hijo da al pueblo. Ok, vamos a ver cómo se restaura esa cadena de bendición, que es necesaria como un aspecto práctico de la fe. Hoy día estamos viendo en este tema el aspecto práctico de la fe. Y es primero establecer quién es la fuente de bendición. Y segundo, una vez que hemos visto cómo la restauro, miren lo que dice Malaquías: acordaos de la ley de Moisés. ¿Y qué tiene que ver la ley de Moisés? Si la ley de Moisés es pura matanza, es puro sacrificio, es pura ofrenda, es cosas que no sé qué tiene que ver la ley de Moisés en esto. Por eso el trinitarismo ciega a las personas a ver las bendiciones que tiene la Torá. La Torá se refiere a los libros de Moisés. Acordaos de la Torá, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés con el corazón que tiene que volver hacia los padres y hacia los hijos? ¿Saben en qué tiene que ver esto? Que la ley de Moisés tiene algo, un secreto, que nos tiene que restaurar la bendición de un padre pueda tener con qué darle a su hijo esto. Si no recibe un padre la bendición del Eterno a través de su hijo, ¿cómo un padre puede bendecir a sus hijos con algo que no tiene? Un padre quiere la bendición no solamente material, sino espiritual hacia los hijos. Pero un padre puede hacer toda la finta, toda la mímica, todo el teatro, como hacen los pastores en los púlpitos, que se toman y se ponen la mano unos a otros, invocan a la Trinidad para que reciban un espíritu. Y ese teatro, esa teatralidad que vemos, ese histrionismo que vemos, es algo que está en la Escritura. Pero depende a quién invoques, depende que recibes. Si invocas a la Trinidad, recibirás la bendición de la Trinidad. Pero si invocas a Yahweh como el único Dios verdadero, ahí restauramos el verdadero propósito de la bendición. La vida del Padre se es dada al Hijo, y el Hijo, en la vida que recibe, la da a su pueblo. Y entonces, cuando tenemos esa cadena restaurada, el padre que recibe la bendición como cabeza de familia puede darle a su familia las bendiciones que recibe a los hijos, y los hijos que tengan un padre que no sea creyente, pero un hijo ya sabe cómo restaurar la vía, el recorrido de la bendición, reclama para sí una bendición para poderle dar a su anciano padre o su padre que no está en la fe, a fin de darle lo que la Escritura nos dice en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco vamos a ir entendiendo mejor la ley cuando entendamos mejor el Shabbat? Pero hasta ahora no hemos visto el Shabbat que hace aquí. Un momento, ya vamos a ver en qué consiste eso. Por esta razón es imposible tener bendición para compartir mientras no nos acordemos de la ley de Moisés. ¿Saben que ustedes nunca han escuchado este tema? Porque el que menos, como dije, el perro pulguiento, la madre pulguienta, cuando bota un cachorro le lleva las pulgas de la madre, tal como lo hizo Lutero, se retiró de la madre romana
pero llevó pulgas en su propio ser, ¿no? Todo aquel que sale de una iglesia como disidente, quiera o no, sale con pulgas de la iglesia institucional nominal. Pero hay que identificarlos para poder ir evitando que esas pulgas nos pongan anémicos. Una de esas pulgas terribles, que más que una pulga puede ser una cosa feroz, es el trinitarismo. Es imposible comprender el Shabbat siendo trinitario, porque se tiene que restablecer y restaurar nuevamente la ruta de la bendición, que es el único Dios verdadero que le da a su Hijo vida, pero como hemos visto, no se puede referir al momento que Él está aquí en la tierra, porque ya hemos visto que para tal caso Él hubiera aprovechado de decir, miren cómo Él me ha dado vida en mí mismo. Pero no, ese se refiere al momento que fue generado, literalmente siendo su Hijo. Literalmente siendo generado como su Hijo. Y es ahí donde nosotros podemos entender la ruta de la bendición. Veamos lo que sigue, el modelo divino. Ok, esa explicación. ¿Hay alguna referencia, algún testigo? ¿Hay algún modelo que podemos tener? ¿La analogía? Pues sí lo hay. Y leamos Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No, ok, tienes un problema para entender la Trinidad, pero aquí tenemos nosotros, en la creación del hombre, la semejanza de lo que es el Padre con el Hijo. Pregunto, cuando fue creado Adán, ¿fue creado inmediatamente con Eva? Hay una diferencia en la existencia de Adán y Eva. Adán fue generado directamente, y no es cierto. Pero, estaba hablando de Eva. Adán fue creado directamente, de las manos se hizo un molde, se le insufló el aliento del Mesías y fue un ser viviente. Una vez que él es un ser viviente, estaba solo, vio que estaba solo, fue llevado a un sueño y sacó una costilla, y de su costilla, carne de su carne y huesos de sus huesos, se generó a su compañera, una mujer. La jerarquía del hombre con la mujer es la semejanza entre Dios y su Hijo. ¿Es menos humana la mujer que Adán? No. ¿Es menos Dios el Hijo que el Padre? No. Porque cuando hablamos de la palabra Dios, estamos hablando de naturaleza. ¿No es cierto? Participa de la única misma naturaleza, el Padre y el Hijo, no hay un tercero que tenga la misma naturaleza. Cuando participa la humanidad, participa que solamente hay una naturaleza en dos seres, el hombre y la mujer. Cuando el hombre recibe la bendición, la tiene que dar a la mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla que Dios, y eso lo vamos a ver en otro tema, que Dios bendice a su Hijo y se convierte en su cabeza. Y Cristo bendice a la iglesia y se convierte en su cabeza. El hombre recibe de Cristo la bendición y hacia la mujer que le da y se convierte en su cabeza. Y eso lo dice la Escritura. Esa es la forma en cómo hay que entenderlo. No hay tres iguales que disputan y se dicen, yo tengo algo que tú no me puedes dar porque somos iguales. Entonces se rompe por todo lado el Dios filosófico llamado Trinidad. Y aquí es como le he prometido, lo vamos a ver en otro tema, esto de la correlación de jerarquía, de cabeza, en cuanto el Padre con el Hijo con la iglesia y el hombre con su esposa y la esposa con los hijos. Esas cosas las vamos a ir viendo en otro tema, pero quiero adelantarme para llegar al tema que hoy día nos lleva, la bendición. Cómo hay un canibalismo del séptimo día en las iglesias trinitarias y cómo nosotros tenemos que romper ese canibalismo que han heredado muchos disidentes al irse a sus iglesias, al irse a sus movimientos, porque se llevaron pulgas de querer ser jerarcas cuando no debieran ser jerarcas o caciques. Debieran ser canales, permitir que la iglesia y el pueblo sean canales de bendición
recibiendo directamente del Padre a través del Hijo y del Hijo a través de ellos y de ellos como cabeza a sus familias. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, vuelve a recalcar que hay una sola fuente, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cuántas veces quieren que lo diga la Escritura? Solamente hay un Dios, el Padre, y del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yahshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a leer una cita que es un poquito larga, pero que es necesaria para entender este tema. Los doctores de los judíos habían establecido muchas reglas respecto a la manera de observar el Shabbat. Pregunto, ¿en las iglesias nominales también los pastores no han hecho un manual de iglesia para tener reglas cómo llevarse y conducirse en esa institución nominal? E inclusive llega su día sábado en estas iglesias nominales trinitarias en la cual está prohibido alterarse conforme ellos han hecho sus reglas. No deben orar siempre de rodillas, debe ser cortos los cultos y debe haber solamente gente que ellos aprueben para que prediquen los temas que ellos aprueben. Punto. Nadie puede salirse del libreto porque al ser una empresa multinacional que da franquicias, las franquicias de las iglesias que asiste la gente, no puede salirse e imponer sus reglas porque no han hablado claro. Los pastores cuando bautizan deben de decirles a los feligreses: usted está perteneciendo a una empresa multinacional de orden espiritual religioso, pero usted tiene que respetar que no puede traer los temas ni preguntar ni siquiera las cosas porque está prohibido. Entonces esas reglas no son recientes, estaban en el tiempo del Mesías. ¿Y qué querían? Y querían que todos obedecieran sus mandamientos de los pastores o de los doctores judíos de aquel entonces. ¿Se dan cuenta que la historia se repite? En las iglesias quieren que se obedezcan los mandamientos de los pastores, pero no quiere decir que los mandamientos de los pastores sean la forma correcta de guardar el Shabbat. Así que, como le contradecía y era un peligroso disidente el Mesías, acechaban al Salvador para ver lo que él haría. ¿Para qué? Así como de hace años sabemos que, por ejemplo, cuando yo me retiré de la iglesia, en la Universidad Adventista estudia a todos los movimientos disidentes y los estudia en silencio, agazapados, observando lo que postean, a fin de tener un perfil psicológico, un perfil cultural, un perfil económico. O sea, lo estudia de tal manera para ver en qué momento, cuáles son sus puntos flacos y aprovecharlos para, si se pone peligroso, bajarle las llantas. Así de que todos estamos siendo registrados por la iglesia nominal, así como los jesuitas registran a todos los movimientos de las iglesias, los estudian, debaten entre ellos, conocen cómo hacer un plan y lo llevan a cabo. Lo mismo hace la iglesia nominal. Todos los disidentes están registrados y siendo estudiados y alimentan una base de datos con muchos detalles para darle una sugerencia cómo enfrentarlos y destruirlos en su momento, ¿no? Bueno, lo mismo hacían desde el pasado, o sea, no es una técnica oculta para nosotros. Y aconteció, mire lo que dice ahí, que también en otro Shabbat que el Mesías entró en la sinagoga y enseñaba. Otra forma de hacer Shabbat es enseñar. ¿Qué hago yo en Shabbat? Me preguntan. Hacer Shabbat es hacer lo que hacía el Mesías, es enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Y los escribas y fariseos le estaban acechando por ver si le sanaría en Shabbat, a fin de ayer cómo poder acusarle. Mas él conocía sus pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca: oye, levántate y ponte en medio. Y él, poniéndose en pie, se estuvo esperando. Yahshua entonces les dijo: yo os pregunto, se dirigió hacia los dirigentes, así como a través de estos videos nos dirigimos a los pastores de las iglesias nominales, que algunos son buenos y casi la mayoría son malos.
Y acá permítame hacer un pequeño comentario. En una población de un N universo, vamos a encontrar gente que es una proporción de enfermos y una proporción de sanos. Siempre lo hay. Esa misma proporción de enfermos sanos lo vemos en todas las demás muestras que podemos hacer. Y la iglesia es una proporción de un universo que también hay una proporción de gente sana y gente enferma. Pregunto, ¿por qué los pastores siempre piensan que la parte enferma está en el lado de los laicos y que solamente en ellos está la parte impoluta y la élite, como que no están ningún defecto en ellos? Si hacen un muestreo entre la población de pastores, también por reflejo de la humanidad debe haber un alto porcentaje de enfermos y un otro porcentaje de gente sana. ¿Por qué asumen que ser pastor es parte de la población, de que todos son sanos y los laicos parte de los enfermos? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay un problema, no necesariamente pecado, los pastores señalan a la iglesia con que hay que quitarle la membresía, hay que desfraternizarlos, hay que denunciarlos y un montón de cosas más. Pero ellos pasan como si no fueran parte de la población que también debe de haber de enfermos mentales. Porque así es como define la señora White a estas personas, enfermos mentales. Y enfermos mentales que se arrogan todavía el derecho de decir que ellos tienen toda la razón y tienen la sartén por el mango, el cuchillo por el mango y devoran al pueblo, se lo comen al pueblo, se lo tragan sin masticar al pueblo. Y aquí vemos cómo estaban haciendo canibalismo los pastores de aquella época, los fariseos. Y dice que cuando él lo sanó, extiende tu mano, le dijo, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Mas ellos, los pastores de aquel entonces, los pastores de actual, los fariseos modernos, se llenaron de rabia y conferenciaban entre sí de lo que pudieran hacer a Yahshua. El Mesías les demostró lo que aquí decimos y que por lo tanto no es una invención. Cuán poco razonables eran. Y realmente, hermanos, la mayor parte, no todos, mayor parte de los pastores dirigentes de iglesia son gente de poco seso, son incoherentes, no tienen sentido común y tienen un montón de conflictos. Y aquí el Mesías, y por algo está escrito esto, por algo está escrito por la señora White, les demostró cuán poco razonables eran. Por eso el disidente, que no son todos tampoco, porque ese mismo universo que se aplica de defectuosos y sanos, también se aplica en el mundo de los disidentes. Hay disidentes muy defectuosos y hay otros que son más sanos. Bueno, hay disidentes poco razonables que se ve como cuando hablan con ira, ¿no? Que hablan de que sí, que son malditos, que son acá el del diablo y un montón de cosas más. Son disidentes enfermos mentales también. Pero tenemos que ver que el Mesías nos está diciendo que cuán poco razonables eran ellos. Y él, mediante una pregunta, se lo saca a la luz. ¿Qué hombre, le pregunta Yahshua a ellos, ¿no? ¿Qué hombre habría de vosotros que tenga una sola oveja, en el cual si se cayera un hoyo en el día de Shabbat, no le echará mano y la sacará? No pudieron ellos responder. Y enseguida le dijo, pues ¿cuánto vale más? ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Y así que es lícito hacer bien en día de Shabbat. Ok, es hacer el bien en día de Shabbat. Pregunto, si yo le preguntara esto a un nominal, dirán, no, mi iglesia, al contrario, nosotros hacemos marchas, salimos a la gente a darles folletos, donamos sangre, nosotros hacemos bien en Shabbat, vamos a ir y porque nos pide sangre el donar nuestro líder, vamos a donar sangre. Ahora que esto no se aplica a nosotros, bien, vamos a pensar de que están ahí, pero vamos a seguir leyendo. Dice, es lícito. Es decir, está en conformidad con la ley. Yahshua no reprendió a los judíos porque reverenciaban la ley de Dios o porque guardaban el Shabbat. Sin embargo, siempre apoyó la ley en todas sus formas. Isaías habla
engrandece la ley y la hace honorable. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo nuestro Yahshua. ¿De acuerdo? Yahshua, vamos a poner acá, vamos a irnos aquí para seguir leyendo estos párrafos. Yahshua magnificó la ley mostrando el significado admirable que tenía cada parte del día. ¿Y cómo la manifestó? En Shabbat. Y aquí vayamos entendiendo la bendición que tiene el Shabbat para sacarnos de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestra mediocridad que tenemos. Enseñó que debe ser obedecida no solo con las acciones que los hombres ven. No solo por las cosas que los hombres ven, sino también con los pensamientos que solo Dios conoce. Aquí quienes declaraban que Yahshua había venido a abolir la ley, Él les dijo: no penséis que he venido a invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. La iglesia nominal acusa a aquellos que hemos entendido que el Shabbat es astronómico, diciendo: oye, su Shabbat de ustedes cae un día lunes, después cae un día martes, ustedes están invalidando la ley, total, ustedes cuando cae domingo, entonces están guardando la marca de la bestia, dicen. Bueno, como dice el mismo texto que hemos visto acá, ellos tienen un razonamiento pobre. Cuán poco razonables eran y son en la fecha de hoy todos los que miran como si fuera una violación a la ley observar al Shabbat conforme a todos los mandamientos del Padre que nos dio. Bien, ¿qué dice cumplir? Cumplir quiere decir guardar, observar y respetar. Cuando Yahshua vino a ser bautizado, Juan le dijo: porque así nos conviene cumplir toda justicia. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. Y aquí viene una cosa bien importante, hermano. La ley de Dios no puede cambiar jamás. Ok, si eres una iglesia sabatar, si eres un evangélico que guarda el domingo, la ley de Dios no puede cambiar jamás. Y cambiar significa no quitarle un mandamiento, o no partir un mandamiento en dos como ha hecho la Iglesia Católica, o torcerle las condiciones de cuál es el séptimo día. No hay dos séptimos días, uno que conforme a la naturaleza, la ley natural, y otra conforme a mi tradición. No existe eso. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. Cuando ya se preguntó: ¿es lícito en Shabbat hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o destruirla?, demostró que podía leer los corazones de los malvados fariseos que le acusaban. Mientras él trataba de salvar vidas, curando a los enfermos. Ok, ¿hacemos Shabbat, hermanos? Ok, ¿qué tenemos que hacer en Shabbat? Mientras él trataba de salvar vidas, curando a los enfermos, ellos trataban de destruir la suya, condenándole a muerte. Hermanos, estamos aprendiendo cómo hacer Shabbat. Una es enseñar, otra es curar. ¿Y cómo se cura, hermanos? Recuerden, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir lo que no hemos recibido primero. Y aquí estamos viendo que el Mesías, curiosamente, comienza a sanar a muchas personas en contradicción de lo que dicen los maestros de la iglesia. Sigamos leyendo, vamos a eliminar esto. Y decían que era mejor, matar en Shabbat, como ellos intentaban hacerlo, o sanar a enfermos como él lo había hecho. O sea, él está sanando en Shabbat, pero vamos a corroborar eso si es cierto. ¿Era acaso mejor abrigar intenciones homicidas en el santo día de Dios que tener el corazón lleno de amor para con todos los hombres? Amor para con todos los hombres. De un amor que se expresaba ¿en qué? ¿Cómo se expresa ese amor? En obras de bondad y misericordia. Otra forma de hacer Shabbat. ¿De acuerdo? Enseñar, curar en obras de bondad y misericordia. Hay gente que necesite bondad y misericordia. Pues claro, lo hemos leído en la primera parte de ese tema. Atender a los huérfanos, ver a las viudas y vivir sin mancha en el mundo. Vamos a ir entendiendo, hermanos, el Evangelio. ¿Pero qué tiene que ver Shabbat con esto? ¿Por qué dijo Miqueas
que teníamos que ver, recordarnos de Moisés. ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés con esto? ¿Acaso no puedo ser bondadoso, enseñar y sanar en cualquier otro día? Claro, pero ¿cómo puedes dar algo que no tienes? ¿Cuáles son los momentos en los cuales yo voy a la tienda, compro para poder vender? El día que esté la tienda abierta, y el día que tenga quien atenderte, y el día que tengas monedas con qué comprar. Lógico. Entonces, ¿cuándo yo debo ir a tener provisiones para dar? ¿Se dan cuenta dónde va el razonamiento? Bien. Muchas veces acusaron los judíos a Yahshua de que quebrantaba el Shabbat. Muchas veces procuraron matarle porque no guardaba el Shabbat conforme a las tradiciones de ellos. Pero a él nada le importaba y guardaba el Shabbat tal como quería que Dios lo guardase. Esto tenemos que aprender, amados hermanos, a no depender de la opinión de los nominales. Si los nominales les dice a ustedes que cuando cae el Shabbat astronómico en un domingo están guardando como yo le dije en el video anterior, no es mi función pelear, no es mi función convencerlos, no es mi función ser su Espíritu Santo personal de a cada uno. No seamos el Google de nadie. Que tengan el propósito de mostrarnos el camino, pero que tengan el propósito de que así mismo llevarse las escrituras a estudiar. Nuestra misión es ser sal. Nuestra misión es ser luz al mundo, pero no reemplazar al que es el verdadero alimento, que es el Mesías. No es reemplazar la luz legítima, que es el Mesías. No es sustituir a la Biblia con consejos o libros extrabíblicos. No, nada de eso. Y entonces mira que eliminamos este punto, vamos a ver que todo lo que hemos leído, les invito a leer todo el capítulo 58 de la observancia del Shabbat, la página 58, la observancia del Shabbat del libro Cristo nuestro Salvador, de la versión que he tomado desde 1976. Todo ese capítulo, léanlo, para poder ver qué es lo que se hace en Shabbat. Ahora, si en Shabbat se hacen milagros, ¿por qué fueron 7 milagros que se hicieron en Shabbat? ¿Cuál es el mensaje que tiene el Shabbat? ¿Cuál es el mensaje? Leamos cuáles fueron esos 7 milagros que se hicieron en Shabbat. El 7 no es un número casual. 7 milagros en Shabbat indica que nosotros, si estamos enfermos, si estamos mal, en la situación que estemos, el día que Él nos va a sanar con toda seguridad, o para empezar la restauración en los procesos que Él considere necesario, empiezan y terminan en Shabbat. Por eso vemos que inmediatamente vemos un milagro y decimos, ¿por qué no vemos milagros de inmediatos ahora? Porque en aquel entonces que él tan solo tenía 3 años para trabajar en esta tierra, tenía que dar el principio y el fin en un cortísimo momento. Pero si nosotros leemos los milagros, vemos el principio y el fin, y hay un proceso entre el principio y fin, que a nosotros se nos puede tener un principio en un Shabbat, y después de unas semanas podemos tener en otro Shabbat la cura total. Ese es el mensaje que está aquí en los mensajes de sanidad del Shabbat. Y es eso que yo me había comprometido a decirles cuáles son uno de los grandes secretos y milagros que hay en el Shabbat. En el Shabbat podemos ser sanados de nuestras enfermedades. Podemos ser sanados literalmente de nuestras peores enfermedades. Si es voluntad del Padre, si nosotros cumplimos con las condiciones. Hay un inicio y hay un fin. No esperes necesariamente que un mismo día te levantes como hacen los evangélicos con sus hipnosis, con su programación neurolingüística, que es el hipnotismo. Muchas enfermedades son netamente afectivas, psicológicas, emocionales, que pueden ser restauradas muy rápido. Hay otras que tienen es como cuando uno dispara una bala, llega este paciente de emergencias, el médico le extrae la bala, pero el hecho de extraerle la bala no significa que se haya curado los nervios, tendones, músculo, hueso, piel que haya destruido
el recorrido de esa bala. Lleva tiempo. O en un Shabbat Dios te puede quitar la bala, pero vas a necesitar un tiempo de restauración, que Él sabe el tiempo que es según tu daño y según el tipo de bala que te hayas recibido en tu vida. Cuando hagamos esto, entendemos por qué nosotros no hemos podido hasta ahora compartir las bendiciones al Shabbat, porque no las hemos recibido. Hoy estamos viendo que tenemos que pedirle al Padre en Shabbat esas bendiciones. ¿Y cuáles fueron esas 7? La referencia que estoy colocando, vamos a estudiarla en otro momento, porque estoy ya prácticamente en los 60 minutos que me he puesto como meta, que cada enfermedad o cada hombre sanado indica un tipo de problema que tenemos nosotros. Por ejemplo, hay hombres que la mano que representa las obras la tiene paralizada. Y yo no puedo hacer obras, me siento inútil, me siento bloqueado, no puedo realizar una obra en mi vida, no puedo lograr hacer la obra en mi familia, no puedo, soy un hombre, como dice realmente este hombre, tengo la mano paralizada, no puedo generar recursos, no puedo ser proveedor en mi familia, tengo un problema. Eso indica la referencia. Así es como tenemos que ir estudiando los 7 tipos de enfermos que fueron sanados en Shabbat. No solamente de manera literal, sino la enseñanza espiritual de la carencia que tenemos en ese ejemplo de enfermo. Tenemos los 7 casos son, primero, el hombre con la mano paralizada, y usted va a leer ahí la referencia y una corta descripción. Segundo, la mujer encorvada. Tercero, el hombre con hidropesía o con un edema. Cuarto, el endemoniado en la sinagoga. ¿Acaso no hay endemoniados en la iglesia? El primer endemoniado muchas veces es el pastor. Y aunque la soberbia les va a decir, no, es imposible, porque como le digo, son los caníbales que se han acostumbrado a devorar al pueblo, porque en primer lugar no invocan al Padre Eterno, invocan a su Dios filosófico. Y se pone como los 1000 demonios, endemoniado, enojado en gran manera, porque en su templo, en su jurisdicción, empieza a haber gente que empieza a creerle primero al Padre y al Hijo antes que a la iglesia. Quinto tipo de enfermo, el paralítico de Betesda. Sexto tipo de enfermo, el ciego de nacimiento. Y séptimo, la suegra de Pedro. Nuestras enfermedades físicas, acá escribí mal enfermedades, me van a disculpar. Nuestras enfermedades físicas son un reflejo de nuestras enfermedades espirituales. Así que detrás de estas sanaciones en Shabbat esconde un mensaje personal para cada uno de nosotros. Dejaremos que los caníbales religiosos sigan impidiendo con gran enojo la sanación de este templo nuestro. Piénsalo. Por seguir a los caníbales vas a dejar que tú te pierdas y que al interrumpir la corriente y fluir de la bendición no puedas ser bendecido, entonces ¿qué bendición vas a llevar a tus hijos? Es lo que dice Miqueas. Si no nos volvemos a la ley de Moisés, y aquí vamos a ver a qué se refiere, ¿cómo vamos a tener bendición si no invocamos primero al Dios único y verdadero que le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo? Los caníbales que devoran al pueblo, los caníbales que quieren, y ojo, que no es una imagen antigua, en Apocalipsis habla de que cuando la mujer está a punto a luz, el caníbal llamado dragón está presto y listo para que apenas nazca devorar al niño nacido. Y díganme ustedes, en las iglesias no están los pastores con sus secuaces llamados ancianos de iglesia y otros dirigentes mirando quién habla en la iglesia algo como que hay que conocer al Mesías para devorarlo inmediatamente. O sea, no es una cosa extraña ni exagerada. Existe canibalismo religioso en nuestro presente. ¿Y vamos a dejar que los caníbales sigan dirigiendo nuestra vida? La restauración del templo personal es un deber que debe realizarse especialmente y oportunamente en los Shabbat,
y en cada tiempo solemne de la Escritura. Acuérdense, aquí empalmamos con lo que hablamos la vez pasada. Cada tiempo de festividad es un tiempo en el cual hay sacrificios, y cada sacrificio indicaba que había un derramamiento de sangre, que indica, en otras palabras, el derramamiento de la vida que el Hijo da hacia todo su pueblo aquí en la tierra. Eso tenemos que tenerlo presente, no lo olviden jamás. Cada servicio que había en el pasado lo hay en el presente, desde las 9 de la mañana y 3 de la tarde, que es la hora nona. En el video pasado me equivoqué, decía la hora sexta, no, es la hora nona o la hora novena. Las 6 de la mañana, las 3 de la tarde. Y todas las festividades con sacrificio, los Shabbat, todos los principios de mes, los novilunios y todas las fiestas de anuales son momentos en la cual el Padre da el Espíritu para que en el Espíritu que recibamos en esa festividad podamos dar. Así que es importante recordar el video anterior a este. Es para nosotros una gran bendición recibir el Shabbat, porque en Shabbat recibimos el Espíritu y ahora sí podemos confiadamente hacer Shabbat, pedirle primero, dame sanación, Padre, para poder dar a ti como el único médico que está vigente en este presente, dispuesto a sanar a las personas que te llevemos en Shabbat. Los 7 ejemplos que hemos visto de sanación en Shabbat debemos estudiarlo, porque es parte de nuestra formación individual para poder ayudar y hacer Shabbat. Hacer Shabbat no es venir y aplastarse en una banca, porque los caníbales quieren que estés ahí. Hacer Shabbat es estudiar la Biblia, no libros extrabíblicos como de autores que son jesuitas o católicos que se colocan en los folletos de escuela sabática. Hay que estudiar la Escritura, leer por párrafos largos, leerlos sin necesidad de dividir capítulos o versículos. Hay que leer los libros que nos hablan acerca de esto de una manera más inspirada. Hay que tener Shabbat, hay que curar, hay que sanar, hay que alimentar, hay que visitar al huérfano, hay que ver a la viuda. ¿Cómo vamos a resolver la ayuda a sus tribulaciones si nosotros estamos llenos de tribulaciones? Entonces nuestro primer deber es acercarnos en Shabbat y en las festividades para resolver nuestros problemas. Resolviendo nuestros problemas, recibiendo la bendición, un padre puede entonces voltearse hacia su hijo o hacia su hija, tocarle la cabeza, besar su frente e invocar una bendición para él. Después puede un padre, un esposo, voltearse hacia su compañera, mirarle a los ojos, darle un beso y decirle: te bendigo por la bendición que he recibido de parte del Padre hacia su hijo y de su hijo hacia mí. Como cabeza de familia, bendigo a mi familia. Entonces podemos hacer eso. Y como nosotros como familia, como humanos, agarramos a nuestros pellitos, a nuestros animalitos, y también podemos bendecirlos. Podemos poner nuestras manos en ellos y decirle, con la bendición que recibió del Padre, bendecirlos a ellos también. Es una cadena de luz y de sal para el mundo. Seremos la luz del mundo al fin. Seremos la sal que sale a la tierra. Y para eso, ¿dónde recibimos esa cura? ¿Dónde recibimos ese alimento? ¿Dónde recibo esa luz, esa sal? Y a continuación dejo estas referencias. Hermano, lo dejo para que lo estudien. Ya el tiempo me ha ganado, pero léanlo. Lo voy a resumir. Primeras festividades, el Shabbat. Segundo, la Pascua. Tercero, panes sin levadura. Cuarto, primicias. Quinto, las Shavuot o de las semanas. Sexto, trompetas. Séptimo, día de la expiación. Octavo, los tabernáculos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son las festividades. Pero hay otras más, que es el año sabático. El año, no vas a estar un año guardando todo el año, pero es un año especial en la cual dice que la tierra debería ser no debe ser cultivada. Así que el año sabático también es un año en la cual todo el año hay una especial bendición para todos nosotros, y no solamente para nosotros, sino para nuestros amados.
Y nuestros amados tienen que también enseñarles a compartir su bendición yendo hacia el mundo, a dar aquella luz que nos ha dado Él. Este es, juntamente con el año del jubileo, este es el mensaje que hay que proclamar al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel. Porque es así cuando tenemos justificación. Damos gloria a Dios porque nosotros, como la luna refleja la luz del sol, la gloria del sol, la gloria de la luna es reflejar lo que recibe del sol. Y nuestra gloria es reflejar y dar a los demás lo que hemos recibido y que lo que recibimos constantemente del Padre y de su Hijo. Y de luego, diariamente podemos tener una porción para el día a día hasta tener la convocatoria que corresponda. Hermanos y hermanas, el Shabbat es astronómico y debemos disfrutar de sus infinitas bendiciones disponibles para todo el que quiera. Yahweh nos bendiga, hermanos. Amén.